Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar natilla de arequipe. Sí, señores, empieza Navidad, empieza todo el mes de diciembre y nosotros queremos comer natilla y esta es mi favorita, el sabor preferido, el que me encanta, el que siempre hago y bueno, quiero compartirlo con ustedes porque lo estamos haciendo sin la receta mágica de caja, sino haciéndolo desde cero. Así que bueno, empecemos con esta recetaza súper rica. Lo primero que vamos a necesitar para esta natilla va a ser 1 litro de leche. Vamos a necesitar también 100 gramos de fécula de maíz. Recuerden que la proporción es por 1 litro de leche, 100 gramos de fécula de maíz. Vamos a necesitar arequipe o dulce de leche, que ya también lo tenemos aquí en el canal, unos 200 gramos o 250 gramos. Panela, piloncillo, raspadura o azúcar mascabado, canela y clavos. Mis corazones, esta receta es súper sencilla. En realidad, como pueden ver, los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Y teniendo ya todos los ingredientes listos, lo primero que vamos a hacer es verter un poco de leche en la fécula de maíz para diluirlo por completo en la leche que está a temperatura ambiente. Recuerden que siempre lo revolvemos con la leche fría y así se nos facilita pues que se cree la mezcla que le va a dar el espesor y le va a dar la firmeza a esta natilla. Entonces vamos a mezclarlo muy bien, mezclando por completo todos estos residuos que quedan al fondo, y una vez lo tengamos listo lo vamos a reservar y vamos a continuar con la receta. En una olla vamos a verter toda la leche que restó. Luego vamos a verter también la canela y los clavos. Yo estoy usando 4 astillas de canela, 4 clavos y la panela. Les quiero contar que yo agregué 50 gramos de panela porque el arequipe está bajo en azúcar. Y por esa razón agregué 50 gramos. Así que yo que te sugiero que si estás usando arequipe que tenga de marca comercial, que tiene bastante azúcar, agregues muy poquita panela para que no te quede muy dulce. Una vez esté un poquito caliente esta mezcla, lo que voy a hacer es verter el arequipe y lo vamos a empezar a mezclar con la ayuda de la cuchara para que de esta manera se vaya diluyendo. Y mientras yo acá empiezo a mezclar, pues me encantaría invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que te van a aparecer por aquí al ladito. Y les quiero contar, la leche se empieza a calentar y empieza a derretir el arequipe o dulce de leche o cajeta, o bueno, no sé qué otros nombres tenga en sus países, pero la idea es que esto se empiece a calentar y que empiece también a soltar muchísimo sabor la canela y los clavos. Luego que ha soltado bastante sabor, que ya esto está bastante caliente, vamos a retirar la canela y los clavos. Ahora vamos a agregar la mezcla que hicimos con la fécula de maíz, pero antes vamos a mezclar porque a veces se asienta en el fondo, así que es importante mezclarlo antes de verterlo. Vamos a hacerlo poco a poco y vamos a ir mezclando. Recuerden que esta mezcla anterior de la leche con la canela y los clavos y la panela está bastante caliente, así que por eso es importante agregarlo poco a poco y vamos a ir mezclando. Inmediatamente vamos a notar cómo empieza a cambiar la estructura de esta mezcla, lo mismo que hicimos con la natilla de coco, pero como se pueden dar cuenta, esta natilla es mucho más fácil, es mucho más sencilla y bueno, el sabor les quiero contar que es extraordinario. Yo aquí estoy trabajando a fuego medio y vamos a seguir mezclando, Recuerden que a partir de este momento no podemos parar de mezclar porque se nos puede quedar en el fondo y se nos quema o nos pueden salir muchos grumos y esto dañaría la textura perfecta que debe tener la natilla, que debe ser lisa. En esta ocasión, mis amores, yo no agregué mantequilla, así que la voy a dejar natural para que se den cuenta que incluso sin agregarle mantequilla va a quedar perfectamente brillante. Esto empieza a calentarse y empieza a burbujear, pero vamos a seguirlo mezclando y a dejarlo un poquito más porque necesitamos que se cocine y que quede en el punto perfecto. Miren, yo paso acá la cuchara y casi que se despega. Esto le hace falta, la verdad, muy poquito, unos 5 minutos más
y seguimos mezclando, seguimos mezclando, seguimos mezclando. Esto ya empieza a burbujear demasiado y notamos que se despega muy fácilmente de las paredes y del fondo de la olla. Es el momento de verterlo en el recipiente. Muy importante que tengan el recipiente listo, porque recuerden que una vez lo sacamos de la estufa, lo pasamos al recipiente sin perder tiempo, porque si no se va a solidificar en la olla. Ahora es momento de verterlo en un recipiente que sea resistente al calor, muy importante eso también. No necesitas agregarle absolutamente nada al recipiente porque esta mezcla va a despegar muy fácilmente, así que no te preocupes, la viertes en el recipiente y la vas a dejar a que se enfríe porque esto está muy caliente. Una vez se ha enfriado, pues le vamos a poner papel film y una vez hayamos sellado toda la superficie con el papel film, lo vamos a dejar refrigerarse mínimo por 4 horas, pero yo les sugiero que lo dejen toda la noche para que quede mucho más delicioso, mucho más frío y de consistencia mucho más firme. Bueno, mis corazones, y pasado este tiempo, este es el resultado final de esta deliciosa natilla, mi favorita. No se imaginan cuánto me disfruté esta natilla. Mi favorita, como les cuento, es deliciosa, la estamos haciendo paso a paso, sin paquetes, sin cajas. Y bueno, yo te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita en la función de todos, mis corazones. Yo acá me quedo probando esta delicia. Ya saben, miren la textura, está firme pero no está muy dura. Es muy importante que usen la proporción que les digo de fécula de maíz para que quede en el punto perfecto y que la disfruten en casa, hagan los buñuelos también. Y bueno, ya tienen las 2 recetas, escojan la que más les guste y coman mucha natilla en Navidad. Al final les dejo todos los ingredientes y también las cantidades usadas en esta receta. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote y nos vemos en una próxima receta. Chao.